Buenos días. Eh, Vamos a dedicar esta sesión a cuestionar. Y el cuestionamiento que a mí me impulsó a darme la tarea de poner ese título y intentar reflexionar sobre pensamiento crítico y la espiritualidad era un momento en que estando en un lugar donde, como suele ser el caso en el budismo tibetano, hay un maestro muy venerado, muy respetado, y que se forma alrededor de este maestro muchos occidentales, eh, con toda la formación que implica haber nacido en el occidente, eh, y que eh, toman posturas de, de someter o de querer agradar, de obedecer, eh, de querer eh, otorgar la autoridad e incluso a veces toma decisiones a este maestro venerado. Y estando en este lugar que en el budismo tibetano, francamente, sí hay muchos, eh, y había salido a caminar y una de las personas pasó en su coche, que tuvo uno de estos letreros que se pone en la parte de atrás del coche, que dijo: cuestiona la autoridad, ¿no? Y esto yo recuerdo en cierta época que yo vivía, y los que nacieron en los años 80 a lo mejor no vivieron, eh, donde esto fue toda la postura de cuestionar todo, y que este letrero de poner en el coche, ¿cómo se llama? Letrero. Calcomanía, sí, calcomanía, porque lo llaman una manía, no sé, pero calcomanía, que fueron muy populares, cuestionar la autoridad, ¿no? O sea, eres una persona dispuesta a ir por un camino heterodoxo, eras una persona que se dio la libertad de cuestionar, ¿no? Y no simplemente, ¿no?, dejar que otros te digan cómo son las cosas y cómo tú debes de ser, ¿no? Cuestionar las autoridades que nos dicen quiénes somos. Y yo creo que muchos que entramos al budismo, entramos con una actitud un poquito así, de cuestionar, y definitivamente de estar dispuestas a no recibir las respuestas normales, ortodoxas de las sociedades en las que vivimos. Sin esto no estaríamos explorando pensamiento completamente alternativo en todos sus sentidos, ¿no? Y llegamos muchas veces con esta inquietud de querer realmente como descubrir para nosotros mismos quiénes somos y cómo es la realidad y qué más hay, ¿no? Y entramos con esta actitud de mucha abertura. Si no tuviéramos abertura, no estaríamos llegando a escuchar cosas de monjas budistas, o estar abriéndonos, excepto si están ahí para poder luego debatir y refutar. Pero aún así están aquí exponiéndose a visiones alternativas, quizás, si no las compartes. Pero llegamos con cierta abertura. ¿Cómo es que si entramos con ese espíritu, terminamos cediendo, no sé si nuestra capacidad de evaluar, o cómo es que llegamos a un punto en que
vemos como nuestra tarea de, de pensar lo que el maestro o maestra dice que debemos de pensar, ¿no? ¿Está claro esta transición? Y yo también esta reflexión, ver esta calcomanía en este contexto donde yo sé que muchas personas que entraron a cualquier espiritual que no fuera la no ortodoxa en tu familia o en tu sociedad, hemos pasado por un proceso de sí, como reflexionar y tener un pensamiento crítico, y en un momento necesitamos ver cuál es la diferencia entre criticar y evaluar con pensamiento crítico, porque son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero llegamos a querer reflexionar y realmente preguntar y cuestionar y poner a prueba y reflexionar al fondo sobre algo, y luego llegamos a sentirnos incómodos si nosotros pensamos algo distinto a lo que dice el maestro. Y por si piensan que estoy exagerando, esta semana recibí una carta. Yo creo que ustedes que han estado escuchando las pláticas en semanas previas saben que en este momento hay todo un debate dentro de algunas comunidades del budismo tibetano con respecto a qué tanto podemos cuestionar si vemos o si hay acusaciones, en este caso de acoso sexual de la parte de un maestro importante. ¿Qué tanto debemos de nosotros alinear nuestro pensamiento para, para más o menos ver que ha de ser por una razón que yo no veo, que ha de haber tenido una visión muy trascendental y ha de haber sido muy compasivo hacia la persona? Y sí, hay esta presentación que está siendo expresada muy firme y consistentemente, eh, mientras otros están diciendo no, pero ¿cómo vamos a entregar nuestro juicio y empezar a justificar acoso sexual? Esto no puede ser. No, y a otros que están diciendo, espera, necesitamos ir lentamente y sí investigar, porque ¿no? Y hay todo un debate de qué tanto se está usando ciertas perspectivas o doctrinas o preceptos para justificar acciones que son muy obviamente un abuso de poder, ¿no? Sí es cierto que sucedieron. Así que todo este debate se está llevando a cabo. Hubo un grupo de monjas, de lo cual formo yo parte, que firmamos una carta pidiendo que sí haya una investigación, porque sí se tiene que investigar, ¿no? Eh, Parcialmente porque si no es cierto, en el caso que las múltiples acusaciones no sean como ciertas, o sea, si son, no todas son inventos, pues entonces hay que volver a estable como exonerar, es la palabra, ¿no? Porque ya hoy es domingo, exonerar la persona acusada, y porque es un maestro budista tibetano muy importante en una de las organizaciones más grandes en el occidente, y si hay estos rumores de que él es un depredador sexual, pues cómo él puede continuar enseñando. Hay que llegar al fondo y eliminar estas acusaciones, o como refutar estas acusaciones si son falsas. Y si no son falsas, entonces obviamente hay que proteger a las personas agredidas o posiblemente o potencialmente agredidas en el futuro. Y a la misma vez es muy importante que, si es cierto o si no es cierto, es muy importante que dentro de las comunidades budistas em, las personas que se van acercando sepan que están protegidos frente a posibles
abusos de poder. Y aun si no hubo en este caso un abuso de poder, parte de asegurar que uno se puede entrar con confianza es saber que si hay una acusación, sí se va a investigar. No se va a tapar, ocultar o justificar. Y por todos estos fines que vemos, muy importante que sí hay una investigación independiente. Y después viene de la parte de, ¿no?, de autoridades dentro de esa comunidad, respuestas de que lo más importante es que nosotros veamos como sagrados los seres que nos están dando las enseñanzas. Y ahí como se empieza a generar cierta confusión, donde nos establecimos en este debate. Y a la misma vez tenemos a su santidad el Dalai Lama, que está diciendo en varios libros y en videos que están subidos, así que la gente puede saber que él realmente dijo esto, que dice que esta doctrina de ver el maestro como sagrado o puro no es para los practicantes normales, ¿no? O sea, quizás para un Milarepa o un Marpa sí, pero que es muy peligroso porque se puede usar esto, que esta doctrina puede ser tóxica tanto para estudiantes como para los maestros, ¿no? Y que la falta de pensamiento crítico y también la falta de libertad de expresar como cuestionamientos, si se genera este ámbito, esto genera un ámbito propicio para abusos. Y su santidad Dalai Lama incluso dijo que si hay maestros que están actuando de manera indebida, si a ellos no les importa el Dharma y no les importa la ética, a lo mejor les importa su reputación. Así que publicarlo, ir con la prensa y publicarlo, ¿no? Así que varias posturas muy, muy distintas por donde nos movemos. Y aquí ya vemos por qué necesitamos pensamiento crítico en un camino espiritual o sobre todo en el camino budista, ¿no? Porque vamos a tener una diversidad de perspectivas. El Buda mismo dio una diversidad de presentaciones, incluso una diversidad de presentaciones filosóficas. Ciertas cosas están compartidas, la interdependencia, etc. Pero diferentes presentaciones para diferentes audiencias en diferentes momentos. Y por lo tanto, nosotros no podemos ceder nuestro derecho de cuestionar, de analizar, de nosotros aplicar razonamientos y ver qué nosotros pensamos, porque vamos a tener una diversidad de perspectivas. Esto es en un plano muy, muy básico. Ajá, y lo que yo les iba a decir, que me llegó una carta de una otra practicante de muchos años, monja, que me dijo, oye, pero ¿tú por qué firmaste esta carta pidiendo una investigación? ¿No has leído lo que dice nuestro maestro? Yo quiero que debes de leer y volver a leer y pegarte muy firmemente a esto porque tú te desviaste de lo que dice él. Y y después yo contesté, pero oye, su santidad Dalai Lama está diciendo otra cosa, ¿no? Y después ella dice, pues él dice esto porque pues tiene que agradar al público, pero no es realmente así, ¿no? Y esto es un ejemplo de una aplicación de estrategias hermenéuticas para defender una posición que ya tomaste. Pensamiento crítico implica cuestionar tus propias posiciones, cuestionar tu propia experiencia y cuestionar tu propio mundo.
Y aquí, si nosotros pensamos en los grandes seres que podemos ver como ejemplos de esto sí es una vida eh, dedicada a una búsqueda espiritual. Esta es una vida de alguien que realmente refleja desarrollo espiritual. Esto sí es una figura que nos puede inspirar en cuanto a un camino espiritual. Si miramos todas estas figuras, o sea, Jesucristo, sea el Buda, sea quien para nosotros es este ejemplo, lo que podemos ver es que eh, no eran ortodoxos. En su momento eran completamente heterodoxos en su ambiente, en cuanto a donde ellos estaban. Y después, o sea, ellos eran quienes si tuvieran coches, a lo mejor antes de ingresar su camino, no sé cuándo esto hubiera sido en el caso de Jesucristo, pero ya que estoy siendo completamente, no sé, creativa, digamos, vamos a tomar el ejemplo del Buda. Si el Buda no hubiera salido del palacio, no en un carro con caballo, sino en un coche, o digamos que los carros en aquella época tenían calcomanías, ¿ok? Pues sí, él hubiera sido un buen candidato para tener una calcomanía que dice cuestionar autoridad. Porque claro, si él hubiera aceptado las respuestas que estaba recibiendo su entorno, jamás hubiera tenido esta inquietud de que, pero ¿para qué todo este sufrimiento? ¿Para qué? ¿No hay nada que se puede hacer? ¿No hay otro modo de orientarnos dentro de toda esta pérdida y enfermedad y sufrimiento? Y si nosotros en los momentos en la vida en la que nos nacen estas preguntas de que, pues, ¿para qué estoy aquí? Como a lo mejor tenemos una cierta inquietud que nos hace ver que la vida, la vida es algo precioso. Se presta para algo más que nada más lavar el cuerpo y llenarlo con comida. ¿No? Ha de haber algo más, esto no puede ser todo, ¿no? Y estas preguntas que muchas veces tenemos en la adolescencia, ¿no? Y no, yo creo que no es una casualidad que los tenemos en este momento porque estamos en el punto de nosotros tener que definirnos sin todo el apoyo de la definición familiar o contextual que hemos recibido creciendo. Estamos a punto de elegir carrera, de independizarnos, si no física y económicamente, en cierto sentido, emocionalmente. Esta fase en que no se despiertan todas las hormonas y la atracción para una posible pareja empieza y uno está en este punto de que, pues a lo mejor esto implica que yo voy a tener que armar una vida y una familia, una relación propia y yo voy a tener que tener una existencia fuera del, ¿no? Del nido o ¿no? Del capullo familiar, ¿no? Y que vamos a independizarnos. Entonces, ¿no? ¿Qué hay dentro de mí que puede sobrevivir esa transición? ¿Y quién yo quiero ser cuando yo empiezo a tomar las riendas para mi vida? ¿No? Y a veces este momento de ver que yo me tengo que definir, yo tengo que saber quién soy, yo tengo que saber qué quiero, yo tengo que tomar mis propias decisiones, yo tengo que tomar responsabilidad para
para la vida que yo voy armando, sí, en este momento a veces sí nos entra miedo. Esto es muchísimo preguntarnos en un momento cuando las hormonas son locas y hay mucha, ¿no?, presión de elegir carrera y la economía es toda tambaleada o hay todos esos factores. ¿Cómo lo hago? Y muchas veces sí, en cierto momento, otra vez llegamos a dejar pues, que otros contesten esto por nosotros. ¿No? Y muchas veces en este proceso de encontrar nuestra propia pareja y tener como la relación más importante para nosotros, no la relación con los padres ni los hermanos, sino con otra persona, muchas veces otra vez transportamos esta misma orientación de dejar que otros nos validen, nos aprueben, nos digan quiénes somos y armamos una vida orientada a agradar, complacer, caerle bien, no perder la pareja. Y ya nosotros empezamos, ¿no? Llegamos de este momento de mucha libertad, de muchas posibilidades, que yo voy a explorar quién soy fuera de este contexto donde ya estoy definida. Voy a explorar mis intereses, mis capacidades, voy a dar espacio para las preguntas más como ardientes, más importantes que realmente yo pueda ver, que yo pienso al respecto. Y terminamos como en un grupo de amigas o amigos, donde otra vez otros están burlando si nuestra respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Es demasiado excéntrica, o si somos mujeres es demasiado masculina, o si somos hombres es demasiado lo que este contexto llama femenina, y ya, ¿no? Y otra vez nos metimos, ¿no?, en otro ciclo de ceder a otros el poder de decirnos quiénes somos. Y muchos que ingresamos a un camino espiritual y todos que somos seres vivos, con conciencia, en un momento u otro tenemos preguntas básicas. La cosa es, ¿quién contesta estas preguntas? Si nosotros tenemos una pregunta y procuramos que otra persona nos diga cuál es la respuesta, esto no favorece la maduración. Y finalmente la persona que genera una pregunta, la persona que cuestiona y pregunta, y la persona que responde a esta pregunta, tiene que ser la misma persona. Porque si yo soy quien tengo la respuesta y otra persona lo responde, nunca realmente sé si esa respuesta es la respuesta apta para mi pregunta. ¿Está claro esto? En vez de nosotros descubrir quiénes somos y poder vivir basada en algo auténtico, un entendimiento, un conocimiento, una experiencia de quiénes somos, estamos intentando internalizar respuestas de otros y alinearnos lo que otros dicen quiénes somos. Y con todo este tema que nosotros, los seres humanos, tenemos de aparentar, de la reputación, de la aprobación, de qué dirán, nos vamos moldeando enormemente para cumplir expectativas ajenas que posiblemente las otras personas ni tienen, pero nosotros anticipamos qué quieren que seamos y vamos adaptándonos. Y el primer lugar donde podemos ver esto en pleno despliegue es en relación de pareja, pero también se reproduce en otros contextos, ¿no? Las redes sociales es el campo perfecto para todo un estudio de cómo el afán de la reputación, la presentación de imágenes calculadas a tener cierto efecto en las mentes de otros y estar atento a las respuestas de otros,
uno puede hacer un estudio muy exhaustivo en las primeras redes sociales, ¿no? Y todos que participamos en estas redes tenemos material para preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué estoy presentando esto? ¿Por qué estoy compartiendo esto? ¿No? ¿Dónde anda mi autenticidad? ¿No? Y cuando entramos a un camino espiritual que no es lo que recibimos de la sociedad, recibimos de los padres, recibimos del contexto en lo que nacimos, estamos entrando precisamente por cuestionamiento, por abrirnos. Y aquí diciendo que la pregunta y la respuesta tienen que pertenecer a la misma persona, no quiere decir que no preguntamos y escuchamos que otros opinan, ¿no? Escuchamos y nos abrimos a perspectivas ajenas. Esto es parte del proceso de aprendizaje, de crecimiento, pero no con una postura de que yo pregunto porque esta persona sabe y yo no sé, sino yo quiero ver qué esta persona ve. Yo quiero poder evaluar esta serie de perspectivas a ver si tiene sentido, si responde a mis preguntas, a mi situación. Y como yo originalmente terminando esta plática iba a tener una sesión de preguntas y respuestas con una de las generaciones en el programa de formación en el Instituto Buda Dharma. Y ya han pasado 8 meses que no hemos tenido una de estas sesiones de preguntas. Y normalmente que es como unas cuantas veces al año, con el fin de que la gente que se está formando a través del budismo estén generando preguntas y que estén generando, ¿no? Y ellos mismos teniendo las preguntas presentes e intentando contestarlas ellos mismos a través de su propio proceso de formación, a través de sus experiencias, a través de sus reflexiones en el material que van viendo en los cursos. Y este proceso de generar preguntas y de uno mismo, ver que las preguntas, ¿no?, son sagradas en cierto sentido, si las usamos bien, porque nos están abriendo un terreno donde nosotros reconocemos, no sabemos, no tenemos muy claro algo, ¿no? Y queremos saber, nos importa. No, hay muchas cosas que yo no sé, pero no pregunto sobre esto porque no me importa, ¿no? ¿Cuál es el número telefónico de esa casa a la esquina? No me importa, no pregunto. Pero las preguntas me ayudan a identificar y mantenerme en contacto con la sed de entender mejor, ¿no? Con este querer llegar a un contacto auténtico con la realidad de quién soy, con la realidad de mi mundo. Y cuestionar y preguntar es absolutamente esencial en esta pregunta, en este proceso. Y cuando no estamos generando preguntas, entonces es el proceso de nosotros mismos contestar no está llevando a cabo. Nada más estamos comiendo comida prefabricada por otra persona y tragándola y ya, ¿no? Y si crecemos de esto, nada más es engordarnos con más opiniones, ¿no? Y no ir despertando, ¿no?, con haber descubierto por nosotros mismos la realidad tal como es, ¿no? Si nosotros no contestamos por nosotros mismos quiénes somos, estamos en lo mismo. Y nosotros ahora como
finalmente cancelamos la sesión de preguntas y respuestas porque hay 3 grupos. Uno de los grupos generaron muchas preguntas, pero las otras en 8 meses casi no hubo preguntas. Y no es favorable para el proceso de crecimiento que alguien viene y te contesta cuando ni siquiera tuviste una pregunta, ¿verdad? Sí forma parte del curso en lo que uno está como recibiendo como las perspectivas y los métodos para estrategias para trabajar los temas. Esto es una cosa, pero si es una sesión de preguntas y respuestas y tú ni generaste una pregunta, nada más ahí vienen las respuestas, esto no funciona, no es el propósito. Y el otro, porque no es suficiente que nosotros estemos nada más queriendo internalizar una visión ajena. No importa, aun si tuviéramos una persona completamente omnisciente, justo, compasivo, ético, una persona perfecta, imaginando que tuviéramos esta persona que podría responder a todas nuestras preguntas, no sería favorable llevar todas nuestras preguntas con esta persona. No nos sería favorable en un camino espiritual. No creo que necesito explicar mucho por qué, ¿verdad? ¿O sí? Piensa que sí. Uno, les voy a contar una anécdota. Es una... describe una... Iba a venir y no vino. Es una anécdota, qué bien que hubo una anécdota, porque sí, todos siguen ahí. Una anécdota del tiempo del Buda. Buda estaba dando una enseñanza en una gran sala. Era una enseñanza increíble y mucha gente era convencido que este ser es perfecto, es omnisciente, él sabe todo, es tan compasivo, es perfecto. Yo quiero ser como él, ¿no? Y en las enseñanzas budistas hay esta idea de que nosotros podemos ser como él. Tenemos la capacidad de transformarnos, de nosotros iluminarnos o despertarnos. Así que todos generaron ese gran anhelo de ser exactamente como él, ¿no? Se termina la enseñanza y el Buda supo que terminando la enseñanza, donde debe ir era hacia el oeste. Y el oeste para él era era por donde hubo una puerta a la derecha de la sala. A la izquierda, que era hacia el poniente, ¿cuál es el opuesto? El este. El este. Era a la izquierda y hubo otra puerta. Así que el Buda se levantó y se fue hacia la derecha, ¿no? La derecha de la sala. ¿Por qué? Porque él supo que lo que en aquel momento lo que seguía era en esa dirección. Y después él sale, ¿no? Los monásticos salen detrás de él. Y otra gente que quedaba allá en la sala como, el Buda tomó la puerta a la derecha. Nosotros también debemos de salir por la puerta hacia la derecha. Y de ahí en adelante, no importa dónde tenían que ir, no importaba qué hubo fuera de la sala. Imagina si todo el mundo estuvieran saliendo por la puerta hacia la derecha. No pasa esto, pero imaginamos que sí, ¿no? Y esto es la analogía
para nuestro dilema, que es todas las enseñanzas espirituales, todas las prácticas espirituales están eh, condicionados por su momento social, por su momento temporal, por su momento espacial, por su momento histórico. Y en cierto momento es apropiado salir hacia la derecha. En otro momento sería apropiado salir hacia la izquierda. ¿Cómo nosotros podemos saber? Solo podemos saber si estamos intentando nosotros ver el contexto y nosotros como mediar entre los principios que tenemos y las particularidades de la situación. Y este proceso de lo que podemos llamar traducción, donde escuchamos ciertos principios, cuestionamos esos principios, llegamos a una certeza propia que yo sí quiero afianzarme a esos principios y empezar a vivir mi vida según ellos. Entonces, ¿cómo los vivo? No hay nadie ni nada que te puede decir en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu contexto específico, particular y cambiando de día a día, cómo tú vives estos valores o estas verdades que tú has aceptado o has visto. Más bien has visto por ti mismo, por ti mismo. Y por lo tanto, este proceso de nosotros estar examinando y evaluando es continuamente necesario. Y aquí, cuando hablamos ahora como cómo es que entramos cuestionando y terminamos obedeciendo. En cierto sentido, este proceso o trayectoria es una trayectoria muy probable durante el proceso de convertir una verdad espiritual, un descubrimiento a través de la experiencia en una religión. Una religión donde hay instituciones cuya meta es mantener disponibles las enseñanzas que permiten a los seguidores llegar a las mismas descubrimientos. La institución quiere mantener disponibles estas enseñanzas y por lo tanto las instituciones religiosas naturalmente tienen cierto elemento conservador porque están intentando conservar algo. Y por esto vemos históricamente, los que les gusta la sociología de la religión lo pueden estudiar hasta que se mareen, los procesos por los cuales un descubrimiento personal se convierte en una ortodoxia. Es así y no asado. No, si tú no piensas así, esto es incorrecto. Este proceso de clasificar, solidificar, codificar para poder transmitir y defender es algo que se ve una y otra vez en todos los vertientes religiosos, ¿no? Recientemente, para parte de ese mismo programa de formación en el budismo, grabamos una sesión sobre el budismo zen, donde se usa lo que se llaman koans o koanis, que son preguntas o anécdotas o acertijos que te rompen los esquemas, que tú los contemplas y te ayuda en tomar como cierto salto en tu
en tu proceso de descubrimiento interno. Y es un autodesafío, es un cuestionamiento a tus propias premisas, te hace, sí, te visibiliza a veces y te hace cuestionar como tus propias ortodoxias. Y los practicantes toman los koans y meditan sobre ellos, ¿no? Un buen rato hasta que tienen esta experiencia de, ¿no?, de haber como llegado a ver algo vivencialmente. Y el koan más famoso o más conocido es que sabemos cuál es el sonido cuando se aplaude con dos manos. ¿Cuál es el sonido cuando hay una mano que aplaude? Te pones a contemplar esto, ¿no? Y no vayas por la primera respuesta, pues no tiene sentido, no tiene sonido. No, piénsalo, ¿no? Otro koan que ahora ya voy a estar restando toda la sorpresa o el elemento de asombro para los que lo escucharán en el programa de formación. Pero otro koan importante es un dicho que parece totalmente blasfémico, sacrilegio, que dice: si encuentras al Buda en la calle, mátalo. Esto es tu koan, es un koan muy famoso. ¿Cómo es que un maestro budista me está dando esta aseveración como mi tema de reflexión? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Y aquí, ahora sí esto no debo nadie debe de darte la respuesta a un koan, pero sin contexto yo creo que sí va a ser medio raro. La idea es que si tú tienes la impresión que el Buda es algo completamente ajeno, diferente de ti, que tú eres un ser ordinario y el Buda es el ser extraordinario ajeno, ¿no? Y tú percibes que son dos cosas totalmente distintas, como encontrar a alguien en la calle. Si encuentras a alguien en la calle, estás completamente segura que esta persona no eres tú, es otra persona, ¿no? Si esto es lo que tú percibes cuando contemplas al Buda, hay que eliminar esta sensación, ¿no?, de que tú no eres el Buda y que el Buda es ajeno a ti, que tú eres como ¿no?, algo. Así que esto es como hacia qué va esta frase, pero si tú contemplas esta frase y te reta y te sacude y te incomoda y que ¿no? Sí, te hace sentir que feo, porque yo tengo que contemplar esto, es muy, ¿no? Y procesas toda tu ortodoxia interna y para llegar a un punto en que empiezas a tener tú una experiencia, ¿no? Y esta tradición donde se valoriza tanto la experiencia directa, después hay todo un sistema de koans donde se alistan los koans, pasas en este orden por los koans, esto es primera etapa como un videojuego, ¿no? Y después pasas al siguiente nivel y después pasas a un siguiente nivel y tienes toda tu clasificación de koanes. Así que este elemento de continuamente volver a crear ortodoxias. Y si nosotros no cuidamos de nosotros mismos en nuestras vidas, fuera de lo espiritual, fuera de lo religioso, continuamente armamos ortodoxias, la ortodoxia dentro de la familia, ¿no? ¿Qué se cuestiona, qué no se cuestiona? Y no
no solo como de cuestionar, sino cuáles son las verdades que todos han recibido y que asumen que son ciertos, ¿no? Que fulana es la exitosa, ¿no? Y fulano es el no complicado, ¿no? Y fulana es la emocional y fulano es el distante. Todas estas ortodoxias que tenemos, ¿no?, que nos mantienen muy atrapados y ocultan la verdad, porque ya no estamos viendo la verdad, estamos continuamente mirando a través de los filtros y los conceptos que pensamos que forman parte de lo que somos o de lo que son otros. Y ahí no crecemos y no permitimos que otros crezcan. Pero en el contexto de un camino espiritual, aquí se trata de llegar a ver claramente cuál es la diferencia entre criticar a otros por ser malos, por haber decepcionado, por no ser congruentes, y tú aplicar pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un modo de pensar. Es un modo de pensar donde tú estás reflexionando, ¿no?, y aplicando, sí, es racional a través de ver qué es consistente, qué no es consistente, ¿no? Es un modo de investigar a través del pensamiento, ¿no?, a través de reflexión y a través del razonamiento. Y pensamiento crítico refleja una enorme confianza en la verdad, que vale conocerse, vale descubrirse, ¿no?, vale ponerse en contacto con ella. Y el tipo de verdad que estamos intentando descubrir en un camino espiritual es una verdad vivencial, es una verdad que nosotros podemos tocar, ¿no?, que es algo que podemos vivir. No es una verdad que podemos escribir en un libro y publicar y vivir de las regalías, ¿no? No es una verdad que podemos expresar en las conversaciones para que las otras personas digan qué sabios somos, o qué inteligentes somos, o qué exitosos somos. Es una verdad que nos cambia. Es una verdad que funciona cuando nosotros nos pongamos en contacto con ella. Y para esto tenemos que estar abiertos a tener las premisas desmanteladas. El pensamiento crítico precisamente va hacia premisas, ¿no? Y toma nuestras premisas básicas y estamos abiertos a ver qué está pasando. Ver a través de los 5 sentidos, pero no solo a través de los 5 sentidos, a través del sexto sentido, que en el budismo es el pensamiento, es la capacidad cognitiva que tenemos de contemplar, de pensar, de razonar. A través de todos los sentidos estamos, ¿no?, científicos personales como cosechando datos para comparar con las premisas. Y si vemos que lo que yo estoy pensando no conforme con lo que estoy percibiendo, entonces, ¿de dónde viene el desfase? ¿Estoy viendo distorsionado o mi premisa no conforme con los datos? Y como cualquier buen científico, no queremos comprobar nuestras premisas. Queremos descubrir una premisa que corresponde con los datos, pero una premisa que está sujeta a comprobar a nuevos datos. No nos cerramos a que llegue otra información que no va a ser compatible con el juego de datos que tenemos, porque esto no es la verdad, es una teoría que
en cierto círculo limitado, sí, se comprueba, pero cuando se abre a la realidad ya no, ¿no? Así que en una vida espiritual personal, eh, el pensamiento crítico no es algo que estamos aplicando principalmente a teorías ajenas o a otras personas, ¿no? Pensamiento crítico es algo que estamos queriendo aplicar a nuestra experiencia y a nuestra realidad, la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Así que cuando el pensamiento crítico es ellos hicieron esto y ellos hicieron esto y ellos hicieron esto y ya no, esto no está bien, ¿no? Esto va más hacia crítica. Pensamiento crítico es, pero ellos buscamos ver cuál es un terreno compartido que nosotros tenemos con estas personas. Pues nosotros todos supuestamente tenemos un compromiso con la compasión. Este compromiso con la compasión puede llevar a una a actuar de este modo. ¿Cómo? Pues se dice que a través de esto es posible que por compasión, como realmente funciona así, y vamos, ¿no?, comprobando o poniendo bajo el foco lo que es la compasión, lo que es, ¿no?, el cuidado del otro, lo que es el Dharma, y nosotros cuestionamos, y cuando vemos una conducta que nosotros estamos claro no es conforme con lo que es nuestro entendimiento del camino espiritual, lo podemos expresar, ¿no?, con mucha confianza, pero también con una abertura de que si alguien me cuestiona a mis perspectivas, yo también quiero estar abierta a escuchar lo que dicen. No que yo ya tengo mi posición y las que están en una posición ajena, pues son como el Buda que veo en la calle y lo tengo que matar, ¿no? Porque esto es haber cerrado. Y eh, parte, eh, parte en el budismo donde lo que yo había como reflexionado, contemplado, parte de donde nosotros como individuos, cuando llegamos con esta calcomanía de cuestionar todo, cuestionar la autoridad, y luego terminamos obedeciendo o cerrando los ojos. ¿Cómo es que, cuáles son los mecanismos que nos llevan como personas de un punto al otro? Yo creo que todos que estamos en un camino espiritual, esta es una pregunta que es muy importante preguntarnos, ¿no? Hay ciertas condiciones externas, grupales, que podemos identificar, y a mí me pasó algo durante una visita que hice a Ecuador, que hasta ahora yo sigo como intentando ver las implicaciones. Había llegado, era mi primera y hasta ahora la única visita que he hecho a Ecuador, era a Guayaquil. Y me habían invitado un grupo muy bonito, em, de un centro, Ricuncagio. Y pero yo, como era mi primera vez a Ecuador, es como cada país es su propio mundo, es otra cultura. No había conocido directamente como las personas antes, así que como yo estoy viendo cómo conectar y cómo entrar en una relación con ellos y ellos también. Y el propósito, como cuando quieres compartir el Dharma, quieres también contacto con las personas, ¿no? Y en cierto momento, una de las estudiantes del centro
Me dijo, pero pues tú eres bien accesible. No entiendo por qué nos dicen de no mirarte en los ojos. ¿Ok? Que sí, es la información que nosotros recibimos de no mirar a los maestros budistas en sus ojos, como de bajar la mirada, ¿no? Y de juntar las manos y de levantarse cuando entran y de tratarse con respeto. A mí me dio una como, como casi que me mareé. ¿No? Y quieres contactar y quieres vincular y ellos como que tienen la instrucción de no permitir que el maestro baje de su pedestal y no contactes realmente, no te abras, no contactes. Y aquí en uno de los, como las formas en la que se genera un ámbito de tener que ponernos en postura de alta autoridad, que donde hay miedo y hay sumisión y hay menosvalía, obviamente, porque esta persona es quien nos va a dar la verdad, que nos va a liberar, ¿no? Que, ¿cómo se arma esto? Se arma, ¿no? Por las dinámicas grupales que vamos generando, se arma porque tenemos ya premisas sobre qué es una autoridad espiritual, cómo se relaciona con esta autoridad espiritual. Se arma porque para pertenecer a una comunidad, ¿no? Y muchos que ingresamos al Dharma, como es algo increíble conectar con otras personas que quieren vivir como una vida con la no violencia, con la compasión, con la posibilidad de liberación como su eje, ¿no? Poder compartir valores, poder compartir una búsqueda es algo increíble, ¿no? Y entramos y sentimos estos vínculos y cuestionamos lo conocido y llegamos a algo donde sentimos que lo que yo no quepo allá o no responde a mis necesidades, aquí sí, sí, y son mis valores y mis como compromisos y hay una comunidad que lo comparte y queremos, ¿no? Estar bien con los compañeros del grupo, no queremos generar mucho ruido, queremos poder vivir en armonía, queremos quizás caerles bien o por lo menos no estar en conflicto continuo porque por qué yo tengo que hacer esto y por qué tengo que hacer esto. Y ya vamos ajustándonos. Y la vida requiere mucho ajuste, ¿no? La empatía es un factor que nos hace ajustarnos a lo que otro está sintiendo. La compasión, ¿no? Implica ajustes. La sabiduría que ve las implicaciones de nuestra conducta sí nos hace ajustarnos a lo que estamos viendo, ¿no? Pero es un ajuste según lo que nosotros mismos hemos decidido por un proceso nuestro de cuestionar y tomar decisiones propias. No es un ajuste, ¿no? Para ponerme en un lugar donde yo creo que me van a ver bien. Y yo creo que un elemento que sí hay en el budismo tibetano, que la cultura tibetana antes de la invasión china en 59 fue una cultura organizada, fue una cultura cuya forma era feudal todavía, ¿no? No habían pasado por procesos de democracia ni nada, ¿no? Y una cultura feudal y también de clanes hace que el pertenecer, la lealtad es muy, muy importante. Que tú perteneces porque has tomado un voto de lealtad con el poder feudal en este ámbito, ¿no?
Y dentro del Tíbet, cada clan o normalmente cada valle principalmente le perteneció a un vertiente, ¿no? Y la gente en este grupo lo que les vinculó también era compartir un maestro y compartir un linaje. Y nosotros cuando llegamos, cuando sentimos que no cabemos, ¿no? Con los valores de nuestra sociedad y ¿no? Que no queremos lo que fuera que es que no nos cae bien, ¿no? Que nos sentimos que nosotros somos heterodoxos porque no queremos ser consumistas o no queremos violentar a los animales o queremos vivir con más responsabilidad o queremos salir de la codicia o queremos ser no violentos o lo que fuera. Y después encontramos un lugar donde sentimos que pertenecemos, que hay esta comunidad. Poco a poco empezamos a estar dispuestos a pagar el precio de membresía, que puede ser callarnos, puede ser no cuestionar demasiado, puede ser como, sí, empezar a hacer este tipo de gesto cuando viene el maestro, porque no, ¿no? Si todo el mundo lo hace y dicen que está bueno y pues, ¿qué me importa, no? A lo mejor sí está bueno para mí. Y ahí estamos, ¿no? Veo que yo ya llevo muchísimo tiempo hablando. Nada más eran unos temas que están surgiendo en ese momento que yo creo que nosotros que llegamos con el Dharma o que están o estamos explorando otros modos de ver la realidad, eh, que la actitud de nosotros mismos llegar a nuestras propias conclusiones y asegurar que la persona que pregunta y la persona que responde sea la misma, ¿no? Y también asegurar que estamos continuamente practicando pensamiento crítico con respecto a nuestra experiencia y nuestro mundo. Y para que no sean meras palabras como unas cuantas palabras domingueras y lo demás, palabras y palabras, como una tarea para poner esto a prueba en la vida cotidiana, podemos tener esta idea de ser un pensador crítico, pero cuestionando las premisas básicas. Y puedes tomar como tu campo de trabajo las personas con quienes interactúas. ¿Cuál es mi premisa o cuál es mi ortodoxia con respecto a esta persona? ¿No? ¿Qué es que yo asumo? ¿O qué es que yo estoy tomando por dado con respecto a esta persona? Y realmente estar dispuesta a ponerla a cuestionarlo. Y cuando interactúas con distintas personas, puedes practicar pensamiento crítico no sobre su conducta y qué hace, sino sobre tus ideas sobre la persona, ¿no? Yo tengo una idea sobre la persona y ahora quiero ver si todo lo que hace está completamente consistente con mi idea, porque si no, necesito ajustar mi idea, ¿no? Esta es la ciencia de descubrir las personas, ¿no? Y pues yo creo que ya con esto hay una tarea que puede ser interesante y yo creo que ya dejo de hablar porque pues ya es suficiente, ¿verdad? Espero que disfruten de poner en práctica esta investigación y si no, otra parte del pensamiento crítico es que si algo que escuchas de un maestro o maestra no sirve, nada más pones alto y ya apagas el video y continúas con tu vida feliz. Y espero que si pusieron pausa o alto o no, que estén felices.
Gracias.